Mi querido Edgar Turi, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenos días, Fernando. Buenos días a ti, a todo el auditorio, a todos los halcones que nos Que escuchan. cada vez son más cientos, Así sí. es, Qué bueno, es bastante importante. Y hoy vamos a platicar acerca del poder económico de la cortesía. así es. Fíjate que dice un viejo dicho que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero también hay otro que dice el poder hace soberbio al hombre. ¿Sí? ¿Cómo conciliar ambas cosas, no? Ujú. Es Bueno, complicado, ¿no? es complicado. Cuando ya traes la soberbia encima y crees que todo el mundo tiene que servirte porque sin libertad, por ejemplo, ¿no? Es cuando pierdes Es la cuando dignidad. pierdes la dignidad de ser humano Ujú. y se la quieres quitar a los demás. Te envileces. Entonces, bueno, la cortesía, ¿qué significa la cortesía? La cortesía es amabilidad, es consideración, es buena educación. Ujú. Es un comportamiento humano ajustado a la solidaridad, al respeto, a las buenas costumbres. La cortesía hace sentir hace sentir al otro relajado y cómodo. La soberbia, por el contrario, es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos, y que te acerca a ser irrespetuoso. Ser irrespetuoso va contrario a la cortesía, ¿no? Ambas actitudes envilecen al ser. O sea, la soberbia y la irrespetuosidad, o ser irrespetuoso, envilecen al ser humano. Por el contrario, al ser cortés, le cedes un espacio en tu valor a los demás. ¿Cómo que le cedes un espacio? Sí, lo acercas. Ujú. ¿Sí? La cortesía acerca a las personas a un espacio tuyo. Ok. Tú tienes un espacio vital como persona, como ser humano. Y al ser cortés le estás diciendo, entra en este espacio Muy bien. a la otra persona. Le estás cediendo parte del valor que tú tienes y le estás diciendo, agrégame valor con tu propio valor, ¿no? O compártemelo. Sí, le estás diciendo, ven, intégrate aquí conmigo, ¿no? Eh, en consecuencia, permites que el valor del otro se agregue al tuyo. Y pues al sentirse cómodos, encuentras la confianza de demostrarte, él encuentra, la otra persona encuentra la confianza de demostrarte su potencial, dándote una fuerza por triplicado. ¿Cómo una fuerza por triplicado? Tu propia fuerza, la fuerza del otro y la fuerza de los dos juntos. Esa es una fuerza por triplicado. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, estás agregando valor cuando eres cortés. Porque estás incluyendo al otro en tu espacio. ok. Hasta la canción de Barney te invita. ¿Te acuerdas la canción de Barney? Ujú. A ser cortés. Sí, sí, sí. Son por favor y gracias palabras de poder. Sí. Sí, bueno, esa invitación a los niños a ser corteses desde chiquitos, pues es precisamente para que aprendan a dar valor y a recibirlo. Donde hay cortesía, hay gratitud. ¿Sí? Y donde hay gratitud, no hay enojo. Donde hay gratitud no hay enojo. Es muy interesante. No hay depresión, Ujú. no hay resentimiento, solo hay valor y riqueza. Y riqueza que se puede transmitir de manera económica. Eso puede enriquecer económicamente a las personas. ¿Cómo? La gratitud enriquece, sí. El ser cortés, el ser amable, enriquece a las personas. Económicamente, sí, económicamente. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagar por un servicio donde una persona es déspota? ¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por un servicio donde te ponen la alfombra roja, donde son corteses, donde te sonríen, donde te piden las... Muévase usted por acá, por favor, donde con amabilidad te tratan? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar de propina adicional a un mesero o a alguna persona que te da un servicio con cortesía? Claro. Ahí está la transformación de la cortesía en cuestión económica. Ujú. ¿Sí? La amabilidad se transforma, por ejemplo, en mejores propinas, en mejores comisiones, en mejores remuneraciones. Cuando nosotros llegamos a un lugar
lleno de burocracia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las personas que están ahí, no quiero agraviar a nadie, pero las personas que están ahí sienten que ya no existe la posibilidad de tener un progreso económico adicional si son corteses. Entonces, nos limitamos en el trato a dar el servicio y ya basta. A lo que viene. A lo que vienes, pum, 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 y deme el papel, y suba por acá, y estás dando órdenes, ¿no? O sea, prácticamente no me interesa ser cortés, ¿sí? Y lo ves en módulos de todo. De todo, Sí. ¿sí? De todo. Entonces, pues, hay que hacer el hábito de ser cortés, pide por favor las cosas, agradece, pero sobre todo sonríe. ¿Qué tan difícil es para muchos de nosotros pedir las cosas por favor? Mira, hay que también entender otro factor, el factor de que cada quien está pasando sus propias tribulaciones, sus propios conflictos internos. Entonces, muchas veces tú estás teniendo un trato con una persona que no te está tratando ella en lo personal, te está tratando en base a sus consecuencias o a sus, digamos, a las condiciones en las que está. A sus condiciones personales en las que está exactamente. Entonces, no es necesariamente la misma persona la que te está transmitiendo ese trato, ¿sí? Es sus condiciones personales, sus problemas, ¿sí? Entonces, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene sus propios problemas. Lógicamente, cuando tú estás esperando que alguien te trate de una forma o de otra, pues no lo esperes. O sea, tienes expectativas, pero no necesariamente las expectativas van a ser cumplidas porque la otra persona está pasando por una tribulación o por un problema distinto al que tú tienes, ¿sí? Entonces tú llegas muy fresco a pedir un favor o un servicio y la otra persona está pensando en su problema, no en atenderte, ¿sí? Entonces hay que entender, pero eso implica, hay que entender a las otras personas, pero eso no implica que tú, independientemente de la situación por la que estés pasando, te esfuerces por ser cortés. ¿De acuerdo? Entonces, siempre una sonrisa, un abrazo, una palmada en la espalda, Buenos días. un buenos días, un buen saludo, claro, te ayuda a agregarle valor a las demás personas. Y el hecho de que les agregues recuerda que el valor que tú agregas a los demás te retorna económicamente, de alguna o de otra forma. Muy bien. Entonces, si aún no crees que la cortesía tiene un poder económico, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un servicio déspota y cuánto estarías dispuesto a pagar por un servicio de cortesía? Y ahí tienes la respuesta. Pues sí. Síganme en mis redes sociales, Fernando. Mi querido Edgar, muchísimas gracias. Es ha sido muy, mira, rápidamente me dice el señor Rodríguez, dice, efectivamente se le sube el poder o dinero a la cabeza y los principales son los políticos que tenemos. Bueno, hay políticos que aparentan la cortesía y hay políticos que son corteses de naturaleza, pero el poder ensoberbece al hombre, ¿no? Y no es que la política te cambie. Muchas veces la política o el que tú llegues al poder cambia a la gente alrededor y muchas veces te cambia a ti, no es que te cambie, demuestra quién realmente eres. El poder y el dinero no te cambian, demuestran quién realmente eres. Bien dice el adagio, ¿no? ¿Quieres conocer a una persona? Dale dinero y dale poder. Así es. Y hay muchos ejemplos en todo, no nada más en México, en todo el mundo, yo creo, ¿no? Así es, mucha gente. Pero mira, o sea, hay gente que no podemos negar el valor humano de, por ejemplo, de Mujica, ¿no? Claro. Sí, que es todo lo contrario, que mantuvo la simpatía, mantuvo la cortesía, la parte de su esencia como ser humano, a pesar del poder. Y sí, cuando terminó regresó a su vida normal. Así es. Y muchas veces no es que el poder te haga descortés, muchas veces es que te vuelves a la defensiva porque quien se acerca requiere algo de ti. Muy bien, también me preguntan acá, ¿cómo podemos
vacunarnos contra este tipo de cosas? ¿Cómo podemos vacunarnos contra una persona descortés o contra, No, o contra nosotros mismos ser mismos. descorteses? Ujú. Bueno, yo creo en lo personal que si tú sabes que tú eres más valioso siendo cortés que siendo déspota o prepotente, siempre vas a tener un porqué ser cortés. Y teniendo un buen porqué, no importa cómo, vas a encontrar por qué ser cortés. Entonces, yo, por ejemplo, trato mucho de ser cortés con las personas. ¿Sí? Trato de sonreír, lo intento. Muchas veces mi propia personalidad cohibida no me permite, pero una cosa es ser cohibido y otra cosa es ser irrespetuoso, ¿no? O no cortés. Pero a quien me atiende, o a quien yo me acerco, trato de con cortesía pedir un por favor y un gracias. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene la misma dignidad que yo. No importa su nivel socioeconómico, su religión, su color, no importa. Entonces, si tú te evitas esos prejuicios y te quitas expectativas respecto a las demás personas y simplemente eres cortés, lo vas a hacer toda la vida. Ahora, aquí también influye mucho el lenguaje corporal. Claro. No todos tenemos esa facilidad para, con nuestro lenguaje corporal, mostrar que queremos ser corteses. Así es, pero el lenguaje corporal te ayuda, Ujú. ¿sí? Muchas veces no necesitas, por ejemplo, el lenguaje corporal y el lenguaje hablado, ¿no? O sea, muchas veces no pides las cosas por favor, ¿sí? El por favor, ¿qué quiere decir? No tienes la obligación, me lo estás haciendo por favor, Ujú. ¿sí? No tienes ninguna obligación de hacerlo. Pero ese lenguaje, cuando tú evitas o cuando tú no dices un por favor, pero terminas a lo mejor con un diminutivo, oye, ¿me pasas esa cosita? O Cambió. ya cambiaste en primera la entonación, en segunda ¿sí? La tendencia que llevaba tus palabras, ¿no? Terminas lo arreglaste al final, ¿no? Ya no dijiste por favor, pero por lo menos lo arreglaste con una expresión más suave, ¿sí? Con una expresión de cortés, prácticamente. No siempre viene acompañada por un por favor. Hay veces, por ejemplo, cuando estás educando a tus hijos, no les estás pidiendo las cosas por favor, porque no tienen la opción, tienen la obligación. Me levantas esos zapatos, por ejemplo, ¿no? Haz tu cuarto. Haz tu cuarto, pum, ya, es autoridad la que estás ejerciendo, ¿sí? Cuando estás educando a tus hijos, independientemente que podrías pedirlo por favor, tienes la autoridad para pedirlo porque no les estás dando la opción, les estás formando. Eso es diferente. Pero cuando te estás acercando a una persona ajena a ti, o sea, que vaya, alguien que te está sirviendo, que te está atendiendo, pues sé cortés siempre. Eso es muy importante. Ser cortés, cortés siempre. Sonríe. Sonríe y además también, ya para cerrar mi querido Edgar, muchas veces si nos cuesta trabajo pedir las cosas por favor, creo que todavía nos cuesta mucho más trabajo decir lo siento, me equivoqué, discúlpame. Es parte de la cortesía. Claro, perfecto. Edgar, ¿dónde te seguimos? En mis redes sociales, en Instagram, Edgar Curi-Halcón y en Facebook, El Halcón EKG.